La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 7 de julio de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1998 cuando se publicó en Buenos Aires un libro titulado Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. El texto no tenía la mayor relevancia y se limitaba a recoger las homilías de Juan Pablo II y los discursos del dictador cubano, todos ellos pronunciados durante la visita del pontífice a la isla de Cuba. Sin embargo, el libro contaba con un prólogo extraordinariamente revelador. En él se afirmaba que del diálogo entre Juan Pablo II y Fidel Castro había emergido la existencia de básicas convergencias entre las visiones de ambos. Igualmente, el texto señalaba que Cuba presenta, por ejemplo, unas finanzas vapuleadas por los imposibles y las atrofias del modelo económico, el endeudamiento externo, las trabas comerciales del embargo estadounidense y las dificultades crediticias. A la supuesta culpa de Estados Unidos en el desastroso estado de la economía cubana se sumaba el deseo del autor del prólogo de una alianza del Vaticano con la dictadura, afirmando: desde que en 1990 Fidel Castro propone una alianza estratégica entre cristianos y marxistas, no ha cesado en sus intenciones por encontrar y demostrar convergencias o puntos de conexión entre el catolicismo y los postulados de la revolución. Según el autor, este comportamiento del dictador cubano demostraba que sus dos pensamientos concluyen en el tratamiento de importantes cuestiones del mundo de hoy y ello nos satisface grandemente. De manera bien reveladora, el autor del prólogo sostenía también que no hay otro país en mejores condiciones para comprender la misión del Papa, ya que la labor desplegada por el pontífice coincide con la predicada por el gobierno cubano, especialmente en cuanto a la distribución equitativa de la riqueza y a las aspiraciones de globalización de la solidaridad humana. En la misma línea, el autor del prólogo afirmaba que la doctrina de Carlos Marx está muy próxima al Sermón de la Montaña. Calificaba de genocidio y asfixia económica el embargo impuesto por Estados Unidos desde 1962, señalando que el Papa había condenado los bloqueos o embargos y sobre todo sostenía que la reivindicación de los derechos del hombre que la Iglesia reclama sin cesar se inscribe en los alcances del concepto de derechos humanos al que Fidel Castro adhiere y se muestra orgulloso de defender en Cuba. Así, el autor del prólogo llegaba a la conclusión en relación con Fidel Castro de que es lógico que vea en la Iglesia un aliado para proceder al cambio en forma gradual y no traumática. En esa misma línea de cercanía a la dictadura comunista, el autor del prólogo señalaba que la doctrina de la Iglesia Católica ha condenado en reiteradas oportunidades al capitalismo liberal, ya que los principios fundamentales del sistema capitalista se sustentan en la libre concurrencia y en la libertad de mercado. El texto, tan elogioso hacia la dictadura comunista, afirmaba a la vez de manera rotunda que no se pueden admitir los postulados del neoliberalismo y considerarse cristiano, ya que el neoliberalismo se encuentra precisamente en las antípodas del Evangelio. Por eso, el autor del prólogo afirmaba que Juan Pablo II ha enviado un mensaje a aquellos superpoderes que presionan, que excluyen, que aíslan al pueblo cubano en el contexto de la economía mundial.
Ciertamente, no dejaba de ser revelador que el autor del prólogo se pudiera manifestar abiertamente enemigo de la economía de libre mercado y a la vez prodigara los elogios de la dictadura cubana, asumiendo su propaganda y condenando no las atrocidades de la tiranía castrista, sino el embargo decretado por Estados Unidos. De manera bien llamativa, el autor de aquel prólogo tan favorable a la dictadura cubana había apoyado años atrás a grupos y personajes de extrema derecha con las manos empapadas de sangre, pero ahora se empeñaba en identificar la dictadura comunista con las enseñanzas del cristianismo. El nombre del autor de aquel prólogo era Jorge María Bergoglio, y en esos momentos era arzobispo de Buenos Aires. En el año 2001, el arzobispo Bergoglio fue creado cardenal. En 2013 fue elegido papa y adoptó el nombre de Francisco. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las relaciones del Vaticano con China. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el disidente chino Wu Bengui ha revelado que la dictadura china entrega al Vaticano 2.000 millones de dólares al año a fin de que no emita protesta alguna contra las violaciones de derechos humanos perpetradas en esta nación. Segundo, según Wengui, los sobornos de China recibidos por el Vaticano constituyen una forma de unir a la Santa Sede a sus objetivos. Tercero, de esta manera, el Papa Francisco ha mantenido también desde su lado como uno de sus objetivos principales el de tener las mejores relaciones con la dictadura china. Cuarto, así el veterano vaticanista John L. Allen ha señalado que el Vaticano codicia una relación con China y a menudo deja de manifiesto que desea ahogar las objeciones y regalar un gran acuerdo. Quinto, según Allen, el Vaticano se está moviendo a todo vapor cortejando a Beijing, considerando que el premio final serán las relaciones diplomáticas plenas, una situación legal segura para la Iglesia y alianzas en el plano global. Sexto, dentro de esta estrategia, en el año 2018 el Papa Francisco firmó un pacto secreto con China en relación con la consagración de obispos. El acuerdo entre el Papa y China implicaba una traición a los católicos chinos perseguidos durante décadas y el reconocimiento de obispos que canónicamente no habían sido ordenados de manera válida, en la medida en que habían sido designados por la dictadura. Séptimo, este pacto entre el Vaticano y China recibió severas críticas de algún obispo aislado de Extremo Oriente y de algunos católicos perseguidos durante décadas. Octavo, este mismo año de 2020, Civiltà Católica, un medio de los jesuitas, ha reproducido las posiciones chinas sobre el coronavirus, lo que ha sido interpretado por algunos expertos vaticanistas como una confirmación de que la Santa Sede está llevando a cabo concesiones para obtener las relaciones diplomáticas plenas con la dictadura china. Noveno, de manera bien significativa, el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, ha alabado el sistema comunista de China, señalando que es el mejor modelo para vivir la enseñanza social católica hoy en día. Y décimo, a esa línea de alabanza se ha sumado la negativa rotunda del Papa a criticar cualquiera de los abusos del régimen chino, incluso en áreas como la libertad religiosa. El Papa Francisco constituye un verdadero ejemplo de la estrategia seguida por la Iglesia Católica no en los ultimísimos años, sino a lo largo de siglos. Por un lado, pretende sostener unos principios morales determinados, pero por otro, como monarca absoluto de una de las últimas teocracias de la Tierra, busca por encima de todo forjar alianzas políticas con aquellos poderes que más puedan beneficiar a su Estado. En los años anteriores a convertirse en papa, Bergoglio respaldó con entusiasmo a grupos de extrema derecha de acción notablemente violenta y disfrutó de una estrecha cercanía a personajes como el almirante argentino Masera, miembro de la logia masónica P2, golpista en 1976 y responsable directo de una escalofriante represión.
Bergoglio supo remontar sus vínculos con la extrema derecha, evolucionando hacia posiciones de extrema izquierda que incluyeron la alabanza de la dictadura de Fidel Castro hasta el punto de compararla con el cristianismo en formas que rayaron con la blasfemia. Posiblemente, tanto en uno como en otro caso, Bergoglio se limitó a buscar la posición que le resultaba más conveniente. Esa manera de actuar se ha revelado plenamente con su acceso al trono papal. Mientras que en Occidente el Papa Francisco se ha convertido, junto a George Soros, en uno de los iconos de la agenda globalista, dedicando todos sus escritos papales a avanzarla, en Extremo Oriente el Vaticano busca la alianza con China, recibiendo además miles de millones de dólares de la dictadura, callando sus violaciones de derechos humanos e incluso quebrantando el derecho canónico y olvidando a los perseguidos católicos bajo el comunismo. Como en tantas ocasiones en el pasado, el Vaticano juega una partida y la contraria. Defiende una causa y la opuesta. Se alía con unos y también con los otros, intentando estar finalmente al lado del ganador, sea el que sea. Y es que, aunque lo haya podido parecer en alguna ocasión, y aunque muchos de sus fieles lo crean, jamás actúa sobre la base de principios, sino sobre la de intereses concretos que no suelen ser precisamente santos. Quien comprende esa pavorosa realidad entiende todo, incluyendo la firma de unos acuerdos con el dictador fascista Benito Mussolini, la suscripción de un concordato con Adolf Hitler, el respaldo al Estado genocida eslovaco de Monseñor Tiso, el apoyo al nacionalismo catalán, la protección al terrorismo vasco, el impulso entusiasta a la agenda globalista o la equiparación de la dictadura castrista con las enseñanzas de Jesús. Por el contrario, quien pasa por alto esa realidad nunca llegará a comprender la verdad ni dejará de formularse preguntas en medio del desconcierto e incluso de la angustia. Una angustia como la que padecen aquellos católicos chinos que contemplan cómo el Papa hace todo lo posible para pactar con la dictadura comunista que los ha perseguido durante décadas. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 5 millones de euros. Y efectivamente sí, una parte no pequeña va para satisfacer los privilegios de la Iglesia Católica. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.